Sí, como rara, por eso me siento rara con esto. Bueno, si no, bueno, dale. Si no, estás cerca de acá. Sí. Estate cerca de acá. Se me cambió algo. Momento. Sí. Bueno, sí, ahora cambiando un poco de tema, porque vamos a hablar de la radioembolización hepática. Estos tratamientos en realidad se empezaron a estudiar más o menos en la década del 60 y se empezaron a usar a partir del año 2000 más o menos. O sea que pasó mucho tiempo desde que se empezó a tener interés en esto hasta que se empezaron a usar. Y en realidad lo que empezó y lo que mejoró muchísimo fueron las técnicas angiográficas, tanto en lo que es la tecnología del quirófano, como en lo que es materiales de embolización. Si estas son terapias selectivas, entran dentro de los tratamientos locorregionales de metástasis hepáticas, y lo que nosotros tenemos que asegurarnos con este tratamiento es que la radiación vaya exclusivamente al hígado. Por eso, ellos tardaron mucho tiempo en desarrollar materiales para tapar arterias y evitar de esa forma el pasaje extrahepático de la radiación. En nuestro país empezamos a usarlas en el año 2012, cuando yo trabajo en el hospital italiano, y tenemos algo más de 200 pacientes tratados. Bueno, como decíamos, entonces la indicación son tumores hepáticos, primarios o secundarios, sin enfermedad extrahepática o con enfermedad extrahepática dominante, es decir, algún otro sitio metastásico que no tenga, o sea, que en el global y en el volumen tumoral sea poco y que no comprometa, digamos, de otra forma la vida del paciente. Obviamente que son tumores que no pueden ser operados, son tratamientos locorregionales. ¿Y en qué contexto los tratamos? Podemos tratar cuando tienen mucha enfermedad hepática, mucha enfermedad, y eso más que nada es para disminuir volumen tumoral, o como contaban con los tumores neuroendocrinos, también para reducir síntomas, o también podemos usarlos en aquellos tumores grandes, muy hipervascularizados, hasta con fines curativos. Para hepatocarcinoma incluso está descrito el downstage y hacer de puente para el trasplante hepático, y por suerte lo hemos logrado en algún paciente. Básicamente las contraindicaciones absolutas hay pocas. El embarazo es una de ellas, y las captaciones extrahepáticas que no puedan ser corregidas por técnicas angiográficas. Con respecto al shunt pulmonar superior al 20%, ahora lo vamos a retomar, pero vale ahora hacer la aclaración de que los tumores hacen shunteo hacia el pulmón, y el pulmón en este caso es el órgano crítico, es el que tenemos que cuidar, y es el que contraindica el tratamiento. Ahora vamos a hablar sobre esto cuando hablemos puntualmente de eso. Contraindicaciones relativas pueden ser la disfunción hepática, un poco lo que hablaba la doctora Parma, de la bilirrubina y de la albúmina como marcadores de disfunción hepática. Alguna contraindicación para el procedimiento angiográfico, esto también es relativo, porque incluso las alergias al hígado, como ustedes saben que en angiografía se usa el contraste endovenoso, mismo contraste endovenoso por vía intraarterial, pero también puede ser medicado. La radioterapia externa al hígado, eso sí, porque el órgano, como contaba, el hígado es un órgano muy sensible a la radiación, pero tolera dosis de radiación muy bajas, y el embarazo que les había dicho. Bien, entonces, ¿cómo es la técnica? Y en esto hablando de target, el target de esta radioterapia, de esta terapia interna, es la microvasculatura tumoral. Es esa donde nosotros vamos a apuntar, y es a donde el itrio va a emitir su radiación, ¿sí? Lo que se usan son unas moléculas, son unas esféritas, que se cargan con itrio 90, como ustedes saben, al ser un emisor beta puro, necesitamos sí o sí usar alguna molécula para simular el tratamiento, y esto lo usamos con el macroagregado de albúmina con tecnesio 99. Es decir, que en este caso el partner agnóstico sería el macroagregado de albúmina con el itrio 90.
Esto se inyecta por vía intraarterial, se puede usar la vía femoral, que es la que se usa en la mayoría de los casos, también se puede usar la vía radial. Esto lo que simplifica en realidad es el postprocedimiento, ¿sí? Son tratamientos ambulatorios, no requieren internación, en algunos lugares se interna, pero no es estrictamente necesario, simplemente son 6 horas, es lo que el paciente necesita para recuperar el sitio de punción femoral. Y esto se aplica de esta manera, se ingresa por vía femoral, y utilizando esta diferencia en la vascularización hepática tumoral del hígado sano, ¿sí? El hígado tumoral se irriga principalmente por vía arterial, el hígado sano recibe su irrigación principalmente por vía de la vena porta. Entonces, usando esta diferencia en la vascularización, nosotros asumimos que si uno inyecta por vía intraarterial, esto va siguiendo todos los caminitos de las arterias hasta llegar a las arteriolas en la microvasculatura tumoral, desde ahí emite su radiación y el parénquima sano queda preservado en su mayoría. Este es un ejemplo de un tumor neuroendocrino, como para mostrarles, todas las bolitas que están pintadas son tumores, y hay algunas arterias, poquitas, que van hacia el parénquima sano, pero preferentemente es vasculatura arterial al tumor. Bien, acá hay una fotográfica de cómo el tumor está irrigado, desde donde se depositan las microesferas. Bueno, el itrio 90, brevemente esto, es un emisor beta puro de alta energía, que lo que va a hacer es, al unirlo con la microesfera, nosotros vamos a tener un doble efecto. La esfera va a llegar a esa vascularización y va a embolizar. Y eso lo que va a dar es isquemia al tumor. Y por otro lado, esa sería la parte de la embolización. Y después está la parte de la radiación, que es la emisión del itrio 90, y con eso juntamos la radioembolización. ¿Cuál de los dos objetivos se prefiere? Si la isquemia o entregar dosis altas de radiación. Uno prefiere integrar dosis altas de radiación, por dos motivos. La primera, porque si fuera solamente para embolizar, uno podría usar la bland embolization, que es simplemente generar isquemia tumoral. Nosotros lo que preferimos es entregar dosis altas de radiación al tumor, y además, al ser un emisor beta, y hacer solamente la ruptura de una de las cadenas de ADN, eso lo hace a través de los radicales libres generados en terrenos con oxígeno. O sea que si nosotros tenemos isquemia, disminuye la producción de los radicales libres y el daño que se hace al ADN es reparable. Entonces vamos a tener un efecto más amplio tratando de no embolizar. Esto es lo que les contaba. Hay dos tipos de esferas, las esferas de resina y las esferas de vidrio. Hasta el momento las esferas que nosotros usamos son las de resina, estamos tratando de incorporar las esferas de vidrio. Tienen algunas diferencias técnicas, no voy a entrar mucho en esto, solamente les digo alguna cosa que es lo más importante, que tiene que ver con el tamaño y con la actividad específica por esfera. Las esferas de vidrio son más chiquititas y tienen más actividad específica. Esto lo que nos permite es llegar más cerca de la microvasculatura tumoral y dar dosis de radiación más elevadas. De todos modos, no hay evidencias clínicas todavía de que una sea mejor que la otra, sino que es... Hasta la ambulancia no puede. El bombero, ni siquiera. El bombero, peor. Bueno, digamos. Bueno, y esto es alguna diferencia. Como les decía, que entra dentro de lo que es tratamiento locorregional hepático, las alternativas que manejan los médicos intervencionistas peritoneales, bueno, la radioterapia externa, vamos a mostrar la diferencia. Como contaban, los límites de radiación que puede recibir el parénquima sano hepático son bajos, son más o menos de 40 grays, 25-40 grays, como mostró la doctora Parma. Esto lo que, cuando uno hace radioterapia externa, uno va a cruzar el hígado completo. Esto lo que nos limita es que si solamente podemos darle 40 grays al parénquima sano, el tumor, que sería lo que está pintado de violeta, también va a recibir 40 grays, porque tenemos la limitante del hígado sano, y esto no es efectivo para producir un efecto tumoricida. Por eso no se usa la radioterapia externa para el hígado. Otra de las herramientas que tienen ellos son la quimioembolización hepática, que también nombraban, también son esferas que se usan cargadas con un agente quimioterápico. Tienen algunas diferencias en cuanto al tamaño. Estas son la quimioembolización, las de la izquierda serían la radioembolización, es decir, que llegan un poco más atrás. No hay una diferencia, o sea, digamos,
la quimioembolización es un tratamiento que se hacía hace un montón de años, está recontraprobado, no es que una es mejor que la otra, simplemente una se usa más. Y sí tiene la radioembolización algunas indicaciones precisas donde la quimioembolización está contraindicada, como puede ser en aquellos pacientes que tienen trombosis de la aorta o que tienen cirugías de derivación biliodigestivas, donde la quimioembolización puede producir más abscesos hepáticos. Eso no está descrito para la radioembolización. Así que sí entraría puntualmente en esos casos. Y esta sería la radioterapia interna selectiva, que a diferencia de la radioterapia externa, como uno va a depositar la radiación en la vasculatura tumoral, lo que se irradia del parénquima sano es muy bajo, y eso lo que nos permite es dar dosis elevadas de radiación intratumoral con escasa radiación en el parénquima sano, y nos permite dar 120 grays para arriba al tumor. Bueno, este tratamiento requiere, bueno, como todo lo que venimos hablando, de un equipo multidisciplinario, que no esté cada uno mirando la parte que le toca, sino que pueda mirar globalmente, ¿no? Como esta parábola de los higos que tocaban al elefante y cada uno miraba diferente acorde a lo que tenía enfrente, sino que tenemos que tratar de tener una muy, muy buena relación, sobre todo con los angiografistas, porque tenemos que trabajar mucho con ellos, sobre todo confiando en dónde vamos a depositar la radiación, que por ahí no nos pasa en otros tratamientos. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? El procedimiento es un procedimiento que se hace en 2 etapas. Como decíamos que el itrio 90, al ser emisor beta negativo, no podemos tomarle imágenes gamma. Lo que tenemos que hacer es simular el tratamiento, porque nos tenemos que asegurar de 2 cosas fundamentales. La primera, cuánto itrio va a entrar al pulmón. Y esto es limitante. Y lo segundo, que no vaya a pasar nada afuera del hígado, y esto también es limitante. Y si lo encontramos y no lo podemos corregir, el tratamiento está contraindicado. Y además de eso, tenemos que calcular la actividad que le vamos a administrar al paciente. Esta es la primera etapa, se llama simulación de tratamiento o mapping, y después lo que hacemos es reproducir esto más o menos 15 días o un mes después, donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Es importante que se mantenga todo igual, cuando uno se asegura que está bien, y que sea el sitio del catéter, que sea todo igual. Entonces la primera parte de la simulación, la primera parte le toca al angiografista y les toca la gran tarea de dilucidar la anatomía arterial hepática, que la verdad que es extremadamente variable, incluso los libros describen todas las variantes anatómicas que suelen haber. Es muy importante, ellos hacen todo este mapeo vascular, obviamente el paciente está estadificado, ¿no? Esto previamente, entran por la vía femoral y con un microcatéter, que es lo que les permite a ellos llegar hasta la vasculatura terminal, hacen el mapeo angiográfico, deciden la estrategia del tratamiento, embolizan cualquier arteria que pueda llegar a generar pasaje extrahepático que ellos estén viendo. En nuestro caso además tenemos la suerte de tener un tomógrafo incorporado al angiógrafo, eso para nosotros en el momento del mapping nos ayuda, porque ellos también pueden ver por tomografía dónde se está distribuyendo el contraste, y una vez que todo esto lo tienen listo, llaman a medicina nuclear, donde preparamos el macroagregado de albúmina, se lo llevamos al quirófano, se inyecta, y dentro de la hora de que se inyectó, les quería mostrar, antes de pasar a medicina nuclear, bueno, esta sería la parte de estudiar la anatomía arterial. Estos son algunos de los materiales que ellos utilizan para hacer esta embolización. Supongamos que se le van en la hepática izquierda y sale la gástrica derecha y la tienen que tapar. Utilizan estos materiales que son como unos metalcitos que parecen como una colita de chancho, que llaman coils o flags, y serían los que se ven acá en la imagen, ¿no? Entonces les permita que va a separar todos esos lados. Bueno, entonces una vez que está listo, así como les decía, hacemos el macroagregado, lo llevamos, lo inyectan, y acá sí es importante que dentro de la hora de inyectado el macroagregado se tome la imagen en medicina nuclear para que no se disocie la partícula y en eso tengamos tecnesio libre que nos pueda llegar a simular captaciones extrahepáticas o alterar el zoom pulmonar. Nosotros hacemos imágenes planares, imágenes SPECT, imágenes de fusión, SPECT-C. Y lo que tenemos que hacer, bueno, lo que les decía esto, vamos parte por parte, lo primero que se calcula es el zoom pulmonar en las imágenes planares, en proyección anterior y posterior. Ponemos ahí, se trazan ROI, se saca la media geométrica entre los pulmones sobre las cuentas totales, entre los pulmones y el hígado, y eso nos va a dar un número en porcentaje. Eso lo que nos dice es, acá les muestro una foto, la de arriba, zoom pulmonar elevado, más allá del número, ¿no? El zoom pulmonar elevado se ve, y la de abajo no se ve nada. Siempre tienen algo, por más que acá en la foto no se vea, cuando uno la quema y la cuantifica, siempre algo hay, y ese número uno lo tiene que tener,
porque tenemos que calcular la dosis absorbida en pulmón. Pero bueno, es como para tener una idea visual de la diferencia. Y lo que recomienda el manual de Sirtex es menos del 10% dosis completa y las reducciones acorde a eso. Para las esferas de vidrio, lo que recomienda el manual son 16, si va a recibir más de 16 milicurie de en el pulmón, contraindicar el tratamiento. Sin embargo, lo que se ha visto, lo está muy publicado en la literatura, son límites tomados de la radioterapia, pero se asume, y fueron así, que una dosis absorbida de 30 grays en el pulmón, o sea, independientemente del shunt, tomar como límite la dosis absorbida en pulmón. 30 grays en una sola inyección o 50 grays en inyecciones, o sea, en tratamientos sucesivos, pues estos tratamientos se pueden llegar a repetir. ¿Con pulmón? Normal. Con pulmón normal, sí. Cuando uno hace los cálculos, toma como que el pulmón pesa 1 kilo. Después también hay bastante literatura de cuantificar el shunt pulmonar con un SPECT-TC y que eso en realidad da una idea, suena lógico. Yo digo que esos porcentajes pueden cambiar si hay lesiones pulmonares. No, porque en general no tienen lesiones pulmonares. Porque como es enfermedad hepática, por ahí tienen lo que sí puede variar es el EPOC. Claro. Sí, Bueno, ahí sí. Ahí te puede cambiar el EPOC, pacientes chiquititos, pacientes que hayan estado operados por algún otro motivo. Por eso dicen que el cálculo con SPECT-TC en realidad sería mucho más fidedigno que usar solamente una imagen plana. De todos modos, en la práctica cotidiana, la verdad es que los tumores que en general tienen shunt más elevados son los hepatocarcinomas, que son tumores bien vascularizados. Los neuroendocrinos también, en general no tienen tanto shunt pulmonar, y de hecho es un factor pronóstico el shunt pulmonar de ellos. En general no tienen shunt pulmonar muy, muy elevado. Pero bueno, hemos llegado a ver shunt hasta 80% y ver una misma arteria que sale derecho al pulmón. Pero bueno, sí, lo ideal sería utilizar SPECT-TC para cuantificar el shunt pulmonar. Bueno, y lo siguiente era la evaluación de captaciones extrahepáticas. Esto es solamente una imagen como para mostrarles a ustedes de la diferencia de lo que es tener un paciente. Esto está tratado desde la hepática común, el hígado derecho y hígado izquierdo, no se embolizó, antes, ¿no? Esto es pre. Y se ve captación, ¿no?, hacia el tracto digestivo, y la otra con la embolización en las arterias. Esto es un ejemplo para mostrarles por qué es importante nuestro trabajo, ¿no? Este paciente tenía enfermedad bilobar. Y el catéter se colocó desde la hepática propia, es decir, antes de la bifurcación de la hepática derecha que está acá y la hepática izquierda que está acá. Me va a matar. Perdón. No, lo uso acá. Lo señalo acá. Pero lo puedo señalar que ahí se ve, ¿no? No. Ahí está. Bueno, este paciente entonces iba a inyectar, como tenía enfermedad bilobar, se planificó el tratamiento para tratar hígado derecho y hígado izquierdo, se puso el catéter en la hepática propia, y como tenían saliendo las arterias, ahí les muestro, estaba la estaban con flechas igual, la pancreático-duodenal posterior, la gástrica derecha y la gastroduodenal, había que embolizarlas a las tres, se embolizaron, ahí está. Preparamos el macroregalo, trajimos a medicina nuclear, les hicimos las imágenes. Y en la imagen planar, por lo pronto, veíamos eso ahí que parecía afuera del hígado. Y cuando le hacemos, bueno, los cortes, el espectro, tomografía y la fusión, se ve captación en el páncreas. A pesar de los COILs, había captación en el páncreas. Esto contraindica el tratamiento. Entonces lo que hay que tratar de hacer es revisar la angiografía, hablar con los angiografistas y cambiar la estrategia del tratamiento, remapear, volver a constatar que no haya nada extrahepático y ahí se puede tratar. Si esto no se puede corregir, el paciente no se puede tratar. Entonces, frente a la visualización de captaciones extrahepáticas, bueno, lo que les decía, revisar la angiografía y cambiar. ¿Qué es lo que hicimos con este paciente? Se adelantó el catéter, se trató de forma secuencial. Estos son como ramas, ¿no? Son como, es fácil, se pasó de la hepática propia hacia la hepática derecha, salteando todas las otras que se salían, se volvió a mapear, se trató del lado derecho, no había captaciones extrahepáticas, procedimos al tratamiento, del lado izquierdo se trató con quimioembolización. Algunas arterias a considerar son la arteria cística y la arteria falciforme. La arteria cística es un problema sobre todo cuando uno trata los hígados derechos, porque suele salir de la hepática derecha y estar muy cerquita. Entonces, lo que está escrito es que si uno emboliza la arteria cística, lo que tiene es mucho riesgo de producir una colecistitis isquémica, y también es una complicación grave. Y hay muy pocos colecistitis graves reportadas con radiación, entonces no es una recomendación formal ni una contraindicación de tratamiento visualizar captación en la arteria cística.
Igual los nucleares nos ponemos nerviosos por esas cosas, pero los angiografistas no les importa mucho. Pero bueno, la realidad es que en la literatura está escrito que no es necesario embolizar la arteria cística. Y bueno, ahí está la literatura. Y la otra arteria es la arteria del ligamento falciforme, que a veces sale del segmento 4 y va hacia la pared abdominal anterior. Lo mismo, no está contraindicado el tratamiento si se visualiza esta arteria. En general, hay que paliar el dolor, poner hielo, disminuir la inflamación. Este es un caso nuestro. Nosotros lo que vimos, que si bien no está estrictamente recomendado, a nosotros nos funcionó bien y le evitamos una complicación al paciente, es poner hielo en el abdomen. Eso genera vasoconstricción y no permite el pasaje ahí. Y nosotros ahí hicimos un paciente, arriba es el mapping que les había mostrado antes. Ese es el día del procedimiento, lo hicimos el mismo día porque no había una contraindicación formal. Le pusimos el hielo y en la imagen de control ya no se ve, así que le evitamos la complicación al paciente. Tomo, tampoco es que no, y lo que está, perdón, lo que está a la derecha es el PET de itrio de control, que tampoco se vio pasaje, o sea que fue efectivo. Bueno, el SPECT-TC, igual hablar de SPECT-TC ya ahora es como una obviedad, que hay que usar el método híbrido, pero bueno, antes por ahí no se usaba tanto, y entonces les quería mostrar algunas imágenes para mostrarles la importancia de usar el método híbrido. ¿Sí? Nosotros igualmente, por el momento hacemos fusión manual, tenemos el híbrido de San Justo, que ya hemos hecho algún paciente ahí, estamos por tener en el central, pero bueno, hasta el momento hacíamos fusión manual, que daba un poco de nervios, porque la verdad que no hay mucho reparo anatómico, y acá hay bastante reparo anatómico porque está todo el hígado para fusionar, pero a veces cuando son bolitas de radioactividad es difícil saber a dónde van. Bueno, en este caso esta imagen planar del paciente tenía un foquito que parecía extrahepático. Cuando hacemos el SPECT lo mismo, y cuando lo fusionamos en realidad era un paciente que tenía una variante anatómica, se llama hígado en trompa de elefante, y tenía ese foquito que en realidad era el hígado, o sea que uno contraindicaría este tratamiento y este no. Acá es otro ejemplo, en la pared abdominal anterior, que en realidad cuando uno lo fusiona, bueno, era este hígado. Y lo mismo acá que parecía el estómago y en realidad también era el hígado, ¿no? Son las variantes del hígado, sobre todo porque son hígados que a veces están muy tratados y que son muy metastásicos y a veces pierden su forma anatómica. Con lo cual, confirmamos que el híbrido es el que utilizar. Una cosa a tener en cuenta es el tecnecio libre. En este caso es fácil porque tenía la tiroides, el estómago y los riñones, o sea que había tecnecio libre. Porque si uno visualiza captación en el estómago, el tratamiento está contraindicado. Entonces, confundir tecnecio libre con captación extrahepática es una cosa complicada. En algunos centros, en la mayoría de los centros en realidad, usan perclorato de potasio. Nosotros no lo conseguimos, ni en el hospital ni en las farmacias externas, así que bueno, tratamos de, cuando vemos algo en el estómago, de ir a ver si encontramos la tiroides, que nos ayude un poco, y pedirle al angiografista que igualmente lo revise, pero también puede tener las dos cosas. Vamos a hacer. Bueno, y una vez que terminamos con esto, hacemos el cálculo de actividad. El cálculo de actividad dista de ser una cosa sencilla. Lo que les voy a mostrar son fórmulas matemáticas que se usan, pero eso sería un número, y nada más que eso. Y estos tratamientos involucran un montón de cosas. La primera, porque la simulación la hacemos con el macroagregado albúmina, que no es igual a la microesfera. Las condiciones hemodinámicas del paciente, tanto hemodinámicas del paciente como hemodinámicas en la microvasculatura tumoral, son totalmente diferentes. A su vez, la microesfera puede embolizar y eso hacer éstasis sanguíneo y que no entre toda la radiación que nosotros queríamos. O sea que en definitiva yo les voy a mostrar algunas fórmulas, pero después hay que tener en cuenta algunas otras cosas que pueden ayudar a terminar de decidir qué actividad vamos a administrar al paciente. Distintas estrategias de tratamiento acorde a la enfermedad que tenga el paciente. Puede ser todo el hígado, puede ser bilobar, puede ser un segmento, incluso puede ser un gran tumor, en realidad no chiquito sino grande. Y esto ha ido cambiando mucho acorde a cuando nos llegan los pacientes para hacer el tratamiento. Bueno, las fórmulas son todas estas. No importa mucho en realidad lo que hay para las esferas de resina. Hay tres métodos: el método empírico, el método adaptado a la superficie corporal y el método particional. El método empírico no se usa. El BCA lo que toma en cuenta es la altura, el peso del paciente y los volúmenes tomográficos o por resonancia que uno va a tratar. Hígado a tratar, hígado tumoral y el hígado total. Este método es el método que más se usa para las esferas de resina, es el que está demostrado
que es seguro, sobre todo lo que tiene es eso, es que es seguro para evitar toxicidad hepática, y está destinado a proteger, por ejemplo, pacientes chicos con hígados grandes y que puedan ser sobretratados o subtratados, acorde solamente con el peso y la altura. Entonces hay un tercer método, que es el método particional, que es el que tiene en cuenta sobre todo que la distribución de las microesferas no es homogénea dentro del tumor, pero el método de partición sí requiere que uno pueda delimitar claramente la enfermedad hepática. Por ejemplo, 3 nódulos grandes que uno puede delimitar y ver cuánta actividad realmente hay. Y para las esfenas de resina, bueno, acá hay ejemplos del BCA. En realidad lo que viene es hay una hoja calculadora que está disponible en internet, que es la de Sirtex, que se hace, como les decía, con el peso y la altura, los volúmenes a tratar calculados por tomografía, uno carga el shunt pulmonar, la masa pulmonar, y con eso tiene la actividad. Esta es para las microesferas de vidrio, que usan el método MIR, que también es un método que en realidad no considera todos los compartimentos a tratar, y es una cuestión numérica, que uno escribe ahí, si quiero darle 120 grays al tumor, ¿cuánto me da? Pero como les decía, y esto es el método particional, que ahí así toma en cuenta volúmenes, toma en cuenta distribución del macroagregado. Esto sería más personalizado, pero esto puede hacerse solamente cuando uno puede claramente delimitar el tumor. Bueno, ahí les quiero mostrar algunos ejemplos de tratamiento cortitos. Nosotros hacemos una hoja de planificación de qué es lo que vamos a tratar. Y, por ejemplo, en este caso, lo que vemos simplemente es un tumor, que vamos a dar dosis altas. Esto no nos preocupa mucho, porque si ustedes se fijan en el mapping, el itrio va a estar, en realidad en este caso el macroagregado de albúmina, está limitado el tumor, y el parénquima sano casi que no recibe nada. Esto nos permite dar dosis de radiación muy elevadas, así que a los fines de dosimetría, no nos preocupa tanto. Después hay algunos otros casos donde debemos tener tumores más chiquititos, pero lo mismo, todo el parénquima sano está respetado, no va a haber itrio ahí, también podemos dar dosis altas de tumor. Pero fíjense, por ejemplo, la diferencia con este, que también hay un solo tumor, pero acá sí hay parénquima sano alrededor circundante. Entonces la estrategia de tratamiento, más allá de que uno cargue volúmenes para calcular actividades, esto de que capte el hígado sano nos cambia muchísimo por la cantidad de dosis de radiación que tenemos que dar. Por ejemplo, en este caso el paciente era un tumor chiquito que no se podía tratar por radiofrecuencia porque estaba muy cerca de la aorta, era muy riesgoso, se decidió hacerlo con itrio, pero el problema que tenía es que este tumor chiquitito estaba irrigado por 2 arterias diferentes. Entonces lo que hubo que hacer fue atrasar el catéter para inyectar antes de la bifurcación, y bueno, al hacer eso, uno toma un poco más de parénquima sano. El otro se pudo llegar bien directo al tumor. Tampoco es lo mismo decir, bueno, enfermedad hepática bilobar. Este es un caso, por ejemplo. Tampoco es lo mismo decir que es el que les mostré al principio, que se pintaban bien los tumores, a compararlo con que también es enfermedad hepática, pero la distribución que tiene, si se fijan, el dibujito del angiografista, son muchos tumores metidos ahí, pero cuando uno mira el espectro son totalmente diferentes por la relación que hay entre el tumor y el parénquima sano en lo que es captación. Y los tumores hipovasculares, que estos a veces son complicados, porque acá toda la parte central del tumor no recibiría itrio. Así que estos son, nosotros hemos tenido, algunos recomiendan no tratarlos, bueno, en general estos suelen ser colon, que llegan a veces en línea ya de salvataje cuando son refractarios a muchos tratamientos, y esta es la opción que les queda. Y bueno, entonces, y miren, y otras veces hay que pensarlo de otra manera. Este era un paciente con un tumor neuroendocrino G3 de páncreas, que le hicieron tratamiento con cisplatino, con 6 dosis, ese es el PET de estadificación inicial, donde tenía múltiples metástasis hepáticas, y después del tratamiento con quimioterapia, la verdad que queda una zona muy, muy pequeña en el segmento 6 de captación de FDG, entonces en el mapeo lo que se buscó fue ir directamente a buscar la arteria que vascularizaba esa parte metabólicamente activa del tumor, dejando, por ahí no se llega a ver, por ahí no se llega a ver, pero acá abajo queda parte del segmento 6 sin actividad, así que ahí no se mapeó y no se trató. Entonces hay que pensar, ¿no? Hay que pensar cómo hacer el tratamiento, hay que pensar cómo hacer la dosimetría, y tener en cuenta, más allá del número que uno dice, me da 20 milicuries, bueno, si hay que subir, bajar a esa actividad. Y estos son algunos de los tips, sobre todo teniendo en cuenta que la distribución no es uniforme,
Entonces, por ejemplo, uno podría considerar aumentar la dosis en los casos de hepatomegalia o cuando tienen mucho volumen tumoral en un paciente con baja masa de índice corporal, en los pacientes en los que uno quiere hacer segmentectomía, que uno puede aumentar muchísimo la dosis, también mirar cuánto le queda de hígado sano. Y ese hígado sano que le queda, si es cirrótico o no es cirrótico, si tiene buena función o no tiene buena función, si recibió tratamientos previos con quimioterapia, por ejemplo, que actúan como radiosensibilizantes, eso, y obviamente si tienen shunt pulmonar. Bueno, y una vez que todo esto ya está, y que decidimos la actividad y que no hay captaciones extrahepáticas, pedimos las microesferas, y viene el día en que las vamos a implantar. Usamos dosimetría beta, en realidad me falta poner el dosímetro para el gamma, para los rayos X del quirófano, falta ahí, el dosímetro de dedo para todos los que vamos a manipular el material radioactivo. La sala de angiografía se le ponen algo descartable como para que si llegara a haber alguna contaminación uno lo puede retirar y llevar a medicina nuclear para su decaimiento final. Se utiliza, al ser radiación beta, se utilizan pinzas, blindajes de acrílico, esa es la cajita para administración. Acá está todo el set conectado, ahí está la inserción femoral. Y una vez que terminó el procedimiento, bueno, chequear si hubiera alguna contaminación, lo mismo con las pinzas, lo mismo con todo. Y llevamos el material a medicina nuclear, al huerto caliente, para su decaimiento y destino final. Y ya está. Y ahí termina. En el postprocedimiento, ¿qué podemos hacer para tomar imágenes y chequear y verificar que el procedimiento por lo menos haya sido técnicamente correcto? Tenemos lo que es la radiación de frenamiento, el itrio 90. Como saben, esta es una radiación difícil de tomar una buena imagen, por ser una medida indirecta y por ser una energía dispersa y por ganar distintos fotones. Bueno, también otra opción es que el itrio en su decaimiento radioactivo emite un 0,01% de positrones, que nosotros les podemos tomar una imagen. Obviamente lo que tiene esto es que tarda mucho en adquirir una imagen aceptable, son más o menos 20 minutos por camilla, 2 al hígado, así que nos adora la gente de PET cada vez que tenemos una radioembolización, y ayer que tuvimos 6 ni les digo, porque lleva mucho tiempo. Bueno, es una imagen para mostrar nada más. Bueno, entonces, ¿qué chequeamos? Nosotros al principio hacíamos todo con Bremstralung y después hicimos un cambio hacia el PET, porque además tenemos un equipo híbrido y porque además permite hacer dosimetría post-tratamiento. Pero bueno, estos son algunos casos como para mostrarles en qué nos cambia la conducta hacer una imagen post. El paciente que hizo el mapping está arriba, habíamos mapeado el lado derecho. Durante el procedimiento, tuvo éxtasis sanguíneo, refluyó hacia el lado izquierdo, el paciente lo que manifestó fue dolor, pero bueno, la angiografista iba viendo que iba embolizando, que ellos van chequeando, ellos inyectan y chequean con contraste, inyectan y chequean con contraste, y lo que van chequeando es esto, que no se produzcan embolizaciones y reflujo, porque eso, si empieza a haber reflujo hacia otras arterias, vamos a tener cosas que nosotros no mapeamos, y bueno, esto le pasó, embolizó, tuvo reflujo hacia el lado izquierdo, en el lado izquierdo no estaba tapada la gastroduodenal, así que tuvo un poco de pasaje al duodeno. Por suerte el paciente no pasó nada, nosotros lo que hicimos fue aumentar las dosis de protectores gástricos y hacer un seguimiento más cercano. Así que bueno, y en el postprocedimiento básicamente son el monitoreo de las complicaciones relacionadas con el procedimiento angiográfico, sobre todo el sitio de inserción del catéter. La verdad que es un procedimiento que es muy bien tolerado, a diferencia por ahí de lo que es la quimioembolización. La eliminación por orina es casi despreciable, de todos modos con las esferas de resina se asume que hay un poco de itrio 90 libre que se puede eliminar por orina, entonces en las primeras es un 0,05%, es despreciable, pero bueno, les recomendamos que durante el primer día, lo mismo con el yodo, se laven las manos, tiren desde la cadena. No tiene motivo de internación, salvo por alguna causa médica, se les deja protección gástrica, cualquier antiinflamatorio, dosis bajas de corticoides, más o menos 4 miligramos de ventisona por día. Y con respecto a los efectos adversos, podemos, los que son a través del órgano blanco, a veces hacen como una especie de síndrome como si fuera gripal, que les da un poco de fiebre, les duele un poco el abdomen, se fatigan, en general son muy tolerados, el efecto más común es que les duele un poco. Y lo que es por órgano no blanco, que tiene que ver con el pasaje que pudiera haber a otros órganos. Bueno, este es, por ejemplo, el caso que les mostraba, la radionecrosis. Por suerte nosotros no hemos tenido muchos efectos adversos.
Tenemos un paciente, es el que les mostré con el pasaje al duodeno. Esta paciente que sí hizo una radionecrosis, no se llega a distinguir bien con la luz, pero en el pretratamiento tenía ese tumor que se irrigaba desde la hepática izquierda, y se disecó un poco la arteria y tuvo pasajes al lado derecho donde no tenía tumor, una paciente joven con cáncer de mama. La radionecrosis en general se manifiesta como un síndrome veno-oclusivo y produce ictericia, ascitis y aumento de la bilirrubina con enzimas normales. Bueno, esto es lo que mostraba la vesícula, pero esto, digamos, no se emboliza igual. Ahí está la arteria de la vesícula que no se llega a distinguir bien. Este paciente lo único que hizo fue, bueno, tuvo edema en la pared de la vesícula, tuvo un poco de dolor, un poco de vómitos, pero no requirió tratamiento quirúrgico ni nada. Y la neumonía por radiación, este en realidad fue un caso raro. La neumonía por itrio 90 no es muy común, esa es la realidad. Y esta fue menos común, y tampoco sabemos a ciencia cierta si fue o no, porque biopsia no tiene, pero recibió solamente 15 Grays en el pulmón, que en teoría, en 2 tratamientos sucesivos, o sea que en teoría estaba en límite. Pero bueno, la cuestión es que la paciente tuvo tos no productiva, disnea, y un patrón restrictivo en la espirometría. Se le hizo la tomografía mostraba esto, áreas de consolidación en los 2 pulmones. Le dieron un tratamiento antibiótico que no la mejoró del todo, la tomaron como una neumonía por itrio, le dieron corticoides, y la realidad es que la paciente mejoró. Así que bueno, si bien raro, no descripto y con dosis de radiación segura, puede haber sido. Tuvimos 2 de estos pacientes. Bueno, listo. Bueno, ¿preguntas? Ponga tu consideración. Yo creo que al final seguimos ya con la conferencia del doctor, en lugar de parar y hacer el coffee. Hacemos la conferencia y salimos de esta. ¿Les parece? Bueno, el doctor Omar Alonso trabaja en el CURIN, muy amablemente también aceptó nuestra invitación. Él está en la parte de medicina y desarrollo y nos va a hablar. Ellos tienen experiencia con tratamientos de glutesio no tratate, así que nos va a hablar sobre el par galio, glutesio no tratate, como parte diagnóstico de pacientes con tumores de Bueno, buenas tardes, gracias a todos. Gracias por la invitación a la Asociación Argentina de Tecnonúclear, es un gusto estar acá. Hoy hablaba más temprano que no, es el único país que no se ríen de cómo hablamos cuando viajamos. Fuera de Uruguay, tiene sus aspectos positivos. Si bien